Bendiciones un día más, sean bienvenidos todos a Un Consejo de Dios. Hoy quiero que veamos en el libro de Gálatas, en el capítulo 2, a partir del versículo número 11. Gálatas 2, a partir del versículo número 11. Estás en el programa Un Consejo de Dios. Si tienes tu Biblia a mano, lee conmigo, porque dice en el verso 11 del capítulo 2 de Gálatas: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Hoy quiero que veamos en este texto, porque también esto lo podemos traer a nuestras vidas en estos días en los que vivimos en pleno siglo XXI, porque no solamente ocurría esto en tiempos de Pedro o de Pablo, allá en la iglesia primitiva del primer siglo, sino también esto lo vemos hoy en nuestros días. Yo al menos lo veo, y yo creo que también tú que me oyes lo verás o lo has visto. Como hay hermanos que cuando están con las gentes del mundo se comportan de una manera, y hermanas que se comportan de una manera, y cuando están en la iglesia se comportan de otra. Cuando están en el trabajo tienen una forma de hablar, una forma de expresarse, una forma de comportarse, y cuando están en su casa con su esposa, sus hijos, o incluso en la iglesia con sus hermanos, o en el culto el domingo, son totalmente diferentes. Recuerda que Pablo reprendió a Pedro por este comportamiento, y Pedro estuvo con Jesucristo predicando, ministrando a las multitudes también. Entendemos que fue uno de los líderes de la iglesia en Jerusalén, junto con Santiago, el hermano del Señor. Y el propio apóstol Pablo se lo dice. Si empezamos a leer el verso 11 del capítulo 2 de Gálatas, en el que estamos, dice: Pero cuando Pedro vino a Antioquía, lo reprendí cara a cara, porque era de condenar. O sea que el apóstol Pablo vemos como incluso está enfadado, era de condenar. ¿Y por qué era de condenar? Dice el verso 12: Pues antes que llegaran algunos de parte de Jacobo, el hermano, comía con los gentiles, pero después que llegaron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Los primitivos judíos que decían: si tú quieres ser cristiano, tienes que aceptar a Jesucristo, y también los rituales y las costumbres de la circuncisión, de no tomar carne ofrecida a los ídolos, etcétera, etcétera. Entonces, claro, el apóstol Pablo reprende a Pedro por su comportamiento, como diciendo: con los que son judíos celosos de la ley te comportas celoso, y digamos que menosprecias, señalas, te apartas de aquellos que no son judíos, sino que son gentiles, y todavía tienen que seguir cambiando una serie de costumbres, de hábitos, de conversaciones, de temas que todavía ellos no conocen, no han visto, porque no se han criado en la Torá, en la ley. Ellos quieren, pero tienen que aprender. Son como niños pequeños que nunca jamás nadie les ha predicado al Dios de Israel,
a diferencia de los judíos primitivos, cristianos que sí ya conocían las escrituras antiguo-testamentarias. Entonces, claro, el apóstol Pablo les dice a Pedro y a los demás, y en su simulación, en el verso 13, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aun Bernabé, el que predicaba con el apóstol Pedro, fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pablo los pone como hipócritas. Pablo le pone a sus propios hermanos, a Pedro y a Bernabé, como hipócritas. Mira lo que dice la Escritura. De tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero, dice el verso 14, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, vemos aquí como ahora el apóstol Pablo directamente habla con el apóstol Pedro sin nada que temer, sin nada que ocultar, y le dice, si tú siendo judío vives como los gentiles, cuando no están estos judíos contigo, cuando no se enorgullecen de ser descendientes de Abraham, hijos de la ley de Moisés, tú te crees más judío que ellos, o igual que ellos, y de alguna manera menosprecias a los pobres gentiles. Y gentiles somos, para que tú lo sepas, gentiles no es un desprecio, gentiles significa, gentiles significa todo aquel que no es judío. Nosotros somos gentiles, yo soy gentil, pero no me importa. No me importa porque yo pertenezco a la Jerusalén celestial. Yo pertenezco a la iglesia adoptada por Jesucristo. Yo no me importa, como dice el apóstol Pablo, ¿de qué sirve circuncidarte? Sé el hijo de la circuncisión, perteneciente a alguna de las 12 tribus de Israel, y haces lo que te da la gana y lo que te place, y no la voluntad de Dios. ¿De qué te sirve? De nada. Por eso Pablo no quería diferenciar entre judíos y gentiles, ni entre griegos, romanos, varón o hembra. Todos somos iguales para Dios. Todos. Él no murió haciendo acepción de personas. Él no dijo, voy a morir solo por los judíos, Y tampoco dijo, voy a morir solo por los hombres, no por las mujeres. No, ¿verdad? Él nunca dijo eso. Nunca dijo eso. Él siempre dijo, mi vida doy por la humanidad, por todo aquel que me necesite. Por eso, el apóstol Pablo lo pone como hipócrita a Pedro y a Bernabé. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Y yo te digo hoy, si tú, que eres un cristiano evangélico, que te congregas, que vas a la iglesia, que ofrendas, que diezmas, que lees la Biblia, que oras, que te has bautizado, ¿por qué eres de una forma de ser en el trabajo, con los amigos, los compañeros? Incluso te da vergüenza de predicar la palabra de Dios. ¿Por qué? Y sin embargo, cuando estás en el culto eres muy espiritual, pero fuera del culto es como si te diera vergüenza de predicar su palabra, de dar testimonio, de decir, mira, yo soy un hijo de Dios, estas conversaciones no me agradan, no me gustan. Mira, yo soy un hijo de Dios, yo no creo en el Big Bang, yo no creo en las teorías de Darwin, yo no creo en una gran explosión, yo creo en un Dios creador, yo creo en un Dios que hizo todo perfecto, yo creo en que la vida humana la da Dios y que todo es hermoso porque viene de Él. Predica con tu comportamiento y tu testimonio, da ejemplo con tu propia voz y con tu propia boca, que otros vean que eres diferente, que otros vean que no eres como el resto de las personas que trabajan junto a ti. Ayuda al prójimo, ayuda al necesitado, testifica
evangeliza, da una palabra de aliento, de ayuda, de apoyo al que lo necesita. Sé un varón de Dios, sé una mujer de Dios en todo lugar y situación, porque Dios lo ve todo y Dios está en todo lugar. Que nunca jamás tengas de qué avergonzarte, que nunca jamás nadie diga, vaya un cristiano evangélico, vaya una cristiana evangélica, sino que digan, este hombre, esta mujer es diferente. Se nota que algo hay en su vida, se nota que cuando habla está Dios con él. No seas como Pedro, de una cara cuando está con uno y de otra cara cuando está con otro. Sé íntegro para Dios y para Jesús. Porque eso es lo que el Señor demanda de ti, de tu vida. Sé íntegro para la gloria de Dios. Dios te bendiga y te guarde. Te espero mañana en otro programa más de Un Consejo de Dios. Esta que te ha hablado ha sido Armando Ruiz, pastor de la iglesia Tierra Prometida en Sevilla. Si quieres visitarnos, puedes hacerlo a la calle Las Cabezas de San Juan, número 48, en la barriada de Padre Pío. La línea de autobús es la número 24 y la parada donde bajarte es junto al campo de fútbol de la Doctora. El teléfono que tenemos es el 665-227278. Recuerda, 665-227278. Nos congregamos los miércoles a las 8 de la tarde para orar y para adorar al Señor. Y los congregamos también los domingos a las 12 de la mañana para alabar al Señor, glorificarlo y juntos escudriñar su palabra. Te espero junto a mi esposa, la pastora María del Mar Auñón, y el resto de la iglesia. Serás bienvenido. Dios te bendiga, Dios te guarde, te espero.